Antonio Helguera Martínez nació en 1965 en el Distrito Federal. Heredero paterno de un talento para la pintura y el dibujo, en sus comienzos estuvo en los talleres de iniciación artística del DIF. Posteriormente estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ciertamente a mí me gustaba dibujar desde chico. La mejor parte del día era cuando estaba en la primaria, abríamos el cuaderno y había que hacer una viñeta. Y después se ponía México, DF, a tantos no sé qué, se ponía la temperatura y viento en calma, cielo despejado y cosas así. Y esa era la mejor parte del día, hacer esa viñetita que era un cuadrito así. Después ya venía todo lo demás que era un suplicio, ¿no? Siempre fue un suplicio para mí todo lo demás. Más adelante, en la secundaria, por ejemplo, pues ya no había que hacer viñetita, pero entonces yo empecé a llenar mis cuadernos, en lugar de tomar los apuntes que debía tomar, empecé a llenarlos de dibujos. Y peor aún, un compañero mío se sumó a mí, entonces empezamos a hacer historietas. Y empezaba uno en un cuaderno y yo se lo pasaba a él continuaba la historia, luego me lo regresaba. Lo que pasa es que este compañero tenía la capacidad de hacer eso y poner atención a la clase. Yo no, yo nada más ponía atención a los dibujos, entonces al final no había entendido nada. Este amigo, por ejemplo, hoy en día es un diplomático importante, está en Canadá, tiene una carrera brillante, ¿no? Yo acabé de monero, porque eso es lo que hacía a todas las horas de clase. Y además en mi casa había mucho material que leer, porque en mi casa había muchas historietas europeas como Asterix o como Tintín, y mexicanas excelentes como Chanoc. En los años 60 Chanoc era una historieta fantástica. Y además también en mi casa llegaban los periódicos. Entonces yo agarraba los periódicos y veía las caricaturas. Y empezaba a entender muchas cosas a través de las caricaturas. Empecé a entender lo que era este país a través de esos cartones que veía. También llegaba Proceso a mi casa. El Proceso estaba lleno también de cartones. Venía el cartón de Naranjo, por supuesto. En esa época también publicaba Ríos en Proceso. Y al final estaba Fontana Rosa con el famosísimo Bully el Aceitoso. Entonces, bueno, yo me nutría de todo eso y de alguna manera eso se compaginó con mi gusto por dibujar, que había cultivado yo mismo ilegalmente en la escuela. Y acabé haciendo yo mis propios monos. Para poder sufragar sus estudios, decidió hacer caricaturas, las cuales se publicaron en el periódico El Día de 1983 a 1985. En ese mismo año lo contrataron en La Jornada como caricaturista. Ha sido codirector de las revistas de humor político El Chahuizcle y El Chamuco, mismas que fundó en 1994 con Rius y El Fisgón, y 2 años después, en 1996, al lado de Rius, El Fisgón, José Hernández y Patricio, respectivamente. Iba a estudiar Derecho, pero me arrepentí muy pronto y muy a tiempo. Abandoné la idea de estudiar Derecho y empecé a hacer dibujos en una carpeta. Y un día, cuando tenía 18 años recién cumplidos, o tal vez todavía tenía 17, me presenté en el periódico El Día, aquí de la Ciudad de México, con esa carpeta y pedí trabajo, de la manera más irresponsable y ligera posible. Y mira, más irresponsables fueron en El Día porque me contrataron. Y ahí empecé a publicar, tenía 18 años recién cumplidos, me contrataron para la sección internacional. Y de pronto se abrió una vacante en La Jornada. La Jornada no tenía ni un año de haber empezado, eso fue en el año de 84. Y Elio Flores, uno de los grandes caricaturistas de México, que al principio estaba en La Jornada, se fue. Y entonces pues fui yo a llenar el hueco, lo cual todavía me pesa solamente de pensarlo. Y poco a poco me fueron permitiendo, también con gran irresponsabilidad de La Jornada, me fueron permitiendo que fuera haciendo más cosas, hasta que un día me permitieron hacer un cartón político de temas nacionales. Y ahí empecé a hacer cartón diario, porque no era diario cuando yo empecé en La Jornada. Eso fue en el año de 85, y pues ya llevo 32 años ahí.
Helguera caricaturiza a los personajes de la política mexicana y mundial con su trazo firme y decidido, y en sus cartones realiza parodias con su característico humor crítico. Su trabajo contiene la madurez de quien además escribe y hace investigación periodística en un medio que todos los días tiene historias nuevas que contar. Usa la caricatura como una forma de libertad de expresión, y esto permite que los temas importantes se difundan al público, independientemente de su origen socioeconómico. Pues yo me formé viendo mucha caricatura política desde muy chico. Y lo que me di cuenta es que la caricatura te enseña, y te orienta, y te educa. Y en un momento dado quise que mi trabajo tuviera ese mismo significado. Es decir, yo, por ejemplo, aún hoy en día puedo recordar cartones de Naranjo, de Rius, de Elio Flores, del Fisgón, etcétera, que vi a principios de los años 80 y que en aquella época yo los recorté y los pegué en la pared, se hicieron amarillos y se cayeron a pedazos con los años. Y el Durex perdió el pegamento. Los perdí, pues, pero esos cartones eran fundamentales porque a mí me servían para entender situaciones específicas. Yo me daba cuenta que leyendo la prensa, la información no me decía lo que me decían los cartones, incluso me decían lo contrario. Y me di cuenta que algunos artículos de opinión y columnas me aclaraban cosas, pero no con la misma eficacia de los cartones. Entonces me di cuenta que la caricatura era una herramienta para entender y dar a entender situaciones que en este país son muy difíciles de entender. Yo cuando hago un cartón, lo hago pensando en que lo que vemos en la realidad política y social que vemos todos los días, como nos la presentan en los grandes medios, sobre todo la televisión, etcétera, tiene un barniz encima que lo distorsiona. Y yo entiendo el trabajo de la caricatura como quitar ese barniz y enseñar lo que está abajo. Así entendía, así vi que era el trabajo de los maestros que a mí me inspiraron, que ya mencioné, y así quise que fuera mi trabajo. Creo que la caricatura debe ser en ese sentido directa y descarnada y lo más mordaz que se pueda. Yo creo que la gente joven, yo quisiera que reflexionaran sobre eso y lo valoraran, sobre todo los jóvenes tapatíos, que valoraran esto que tienen, porque si no existiera, habría un vacío de cultura enorme en Guadalajara, en Jalisco y bueno, en todo el país, ¿no? Este tipo de espacios es importante que sigan existiendo, es importante que sigamos acudiendo a ellos, es importante seguir fomentando la lectura y este tipo de actividades paralelas que hay, como el encuentro de caricatura historieta. En México no hay otra cosa similar a este encuentro. Ha habido ensayos de hacer otras cosas así, pero no funciona igual y no tiene la relevancia ni el éxito que tiene este encuentro. Entonces, son espacios que se han abierto, son espacios que hay que valorar y que hay que mantener. Realmente yo no esperaba que me fueran a dar la Catrina a mí, porque cuando reviso la lista de los nombres que lo han recibido es bastante vertiginoso, ¿no? Es como asomarse a un precipicio. O sea, es un premio que han recibido Rius, Fontana Rosa, Quino, Naranjo, Elio Flores y muchos otros, pero vamos, son monstruos de la caricatura. Y realmente casi prefiero no voltear a ver esos nombres porque me pone francamente nervioso. Y bueno, realmente, obviamente me da muchísimo gusto. Yo no sé si lo que opinarían todos ellos, muchos ya no están, muchos ya murieron. No sé si estarían de acuerdo en que yo lo recibiera, pero desde luego me siento sumamente honrado y sumamente agradecido por este reconocimiento a mi trabajo. Este año, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, hace merecedor del premio La Catrina a Antonio Helguera Martínez, en esta 16ª edición del Encuentro Internacional de la Caricatura e Historieta en el marco de la Feria Internacional del Libro. Enhorabuena y muchas felicidades.